Hola mi gente, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Uno, dos, ¿me escuchan? Sí, profe, Uno, se dos. escucha. Hola. Gracias, maestro. Mil disculpas por la demora, pero mi error fue que el link que les había puesto a ustedes no era el mismo link que yo tenía y estaba esperando en otra sala. Pido mil disculpas. Bueno, mi gente, cuéntenme, ¿alguna pregunta con relación a al examen? ¿Necesitan algo con relación a esa información, a la unidad uno sobre las notas? Yo no, profe, por lo menos. Bien, gracias, Javiera. Resto de gente, ¿alguna pregunta, alguna claridad? ¿Notas, solemne o evaluación final? No, profe, ninguna. Gracias, Elisa. Bueno, entonces vamos a lo que vinimos nomás. Hoy les tengo una actividad muy simple, muy sencilla y muy dinámica. Perdón por el ruido. Me confirman cuando ya se esté compartiendo pantalla, por favor. ¿Se observa la pantalla compartida? Todavía no. No se ha compartido nada, profe. Perfecto. Entonces, denme unos segunditos a ver si va agarrando esto. ¿Aún no se comparte? Está cargando. Bien. Ahí cargó, profe. Por fin. Pero no me muestra la presentación. A ver, ¿qué te pasa a vos, preciosa, hermosa? ¿Qué necesita para trabajar bien? Cuénteme a ver. Listo, yo creo que ahora sí, ¿verdad? Sí. Perfecto. Entonces, mi gente querida, ya que no hubo ninguna pregunta en relación a notas, actividades, materia y evaluación de la unidad número uno, les recuerdo que vimos en la unidad número uno para poder hacer apertura en la unidad número dos en nuestro encuentro de hoy. Entonces, ¿qué vimos? Esto, en nuestros primeros encuentros les presenté la materia.
y les invité a que entendieran esto de la psicología social como una herramienta para entender los procesos individuales y su relación con los procesos colectivos. Sujeto familia, sujeto cultura, sujeto sociedad. Sociedad, dije, disculpas, sociedad. Entonces, la idea es poder aplicar esos conceptos básicos de la psicología social a tu trabajo y a tu ejercicio profesional. Y ahora te voy a seguir contando un poco de qué trata ello. Luego estuvimos observando dos paradigmas de la ciencia, el paradigma de las ciencias naturales y el paradigma de las ciencias sociales. Y está claro que el paradigma de las ciencias sociales es estudiar a la persona que estudia lo natural, que estudia los objetos que están afuera. Entonces, estas ciencias sociales tienen tres paradigmas: el positivista, el interpretativo y el crítico social. Ya ustedes desde su profesión, aparte de que tenían que ser interpretativos, tendrían que ser críticos sociales, porque ustedes al transliterar la información de un idioma, por consiguiente de una cultura a otra, van a tener que interpretar. Y en esa interpretación ustedes van a tener que tener mucha información del contexto, de la sociedad, mucha información de la cultura y de cómo los individuos responden a esos elementos que se nombran a través del lenguaje. Entonces también estuvimos explorando qué era la psicología social. Estuvimos viendo ahí diferentes significados dados y bueno, aquí les traigo uno de los máximos exponentes que es el señor Moscovici. Y en ello, dentro del paradigma de las ciencias sociales, comenzamos a acercarnos a la psicología social y vimos algunos experimentos sociales. Después, estuvimos viendo algunas teorías asociadas a la psicología social que tienen que ver con la psicología colectiva, sea de los pueblos o de las masas. Vimos los fundadores de la psicología social y algunas teorías centrales como el aprendizaje social y como las teorías de campo, que vamos a ir profundizando a partir de hoy de una manera muy concienzuda. Entonces, algo necesitan aclarar con relación a esos temas que vimos durante la unidad 1. Algo se necesita volver a tocar para mejorar la comprensión, para tenerlo en cuenta en esta segunda unidad. Profe, Dime. yo quiero saber su versión de cómo es que la psicología social nos ayuda en nuestra profesión, por favor. Ahora le voy a dar mi versión de cómo te puede ayudar. Y aquí comienzo a decirte cómo te puede ayudar. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta unidad número 2? En esta unidad número 2 vamos a ver todos los fenómenos que estudia la psicología social. Entonces yo estuve explorando y estuve viendo, bueno, ¿y esto a qué les puede servir a estas personas en esta profesión? Bien, un elemento central que ustedes van a tener que aprender y explorar tiene que ver con las actitudes. ¿Mm? Porque es indispensable las actitudes para cualquier contacto humano, pero también es indispensable las actitudes para enseñar. Es indispensable la actitud para generar un buen ambiente, ¿m? Porque la actitud tiene que ver con la onda que le pongo a las cosas. Y sin esta dinámica de las actitudes, por ejemplo, comprender a alguien se hace más difícil, porque si la persona se me cierra, no puedo comprender. Y si estamos hablando de otra cultura y de otro lenguaje, y llevarlo a otro lenguaje, sin una actitud adecuada donde el otro se me abra, va a ser muy difícil hacer mi interpretación. Otra cosa que va a ser indispensable para ustedes es saber abordar grupos, saber abordar tomas de decisiones y el liderazgo. ¿Por qué? Porque un grupo humano en un contexto es muy diferente a un grupo humano en otro contexto. Entonces ese relativismo hace que yo tenga que aprender a abordar los grupos de maneras muy distintas. Otra cosa indispensable es que ustedes van a tener que tomar decisiones, porque van a tener que tomar decisiones sobre qué, esto que se está diciendo más o menos a qué se parece en chileno básico del norte. ¿Mm? Porque el chileno del sur tiene unas interpretaciones mucho más diferentes de lo que pasa aquí en el norte. Y el liderazgo va a ser indispensable porque si yo quiero enseñarle a alguien,
voy a tener que seducirlo, influenciar en él y demostrarle dominio. Entonces son elementos esenciales de la psicología social para lo que ustedes hacen. Otro elemento fundamental va a ser las normas sociales. ¿Y por qué las normas sociales son importantes desde la psicología social y para su profesión? Porque si no entendemos la dinámica profunda del establecimiento de las normas, no vamos a entender el impacto psicológico que eso genera y cómo nosotros podemos hacer para hacer que el otro asuma normas. Porque las normas no se imponen, con las normas se seduce. ¿Mm? Esto es un elemento fundamental. Otra cosa que ustedes van a tener que tener en cuenta es el interaccionismo simbólico. Profe, disculpe, Sí, señorita. ¿usted podría dar un ejemplo con respecto a las normas sociales, lo que acaba de decir? Bien. Un ejemplo. Señores estudiantes, este trabajo se entrega el próximo viernes. ¿Sí? Eso es un ejemplo de una norma. Pero ¿qué es lo que pasa con las normas? Las normas organizan nuestros procesos en forma cronológica y en forma de importancia. ¿Mm? Porque las normas sería algo así la manera adecuada para desarrollar un proceso. Y ustedes deben saber la norma adecuada, por ejemplo, para enseñar inglés. Entonces, ¿qué se hace primero? ¿Qué se hace segundo? ¿Qué se hace tercero? Porque si yo no sé ordenar esas normas, lo que voy a hacer es entrar en contrariedad con la persona y hacer que la persona lo rechace. ¿Cuándo hago un pedido? ¿Cuándo pongo un límite? No sé si te va quedando claro. Más o menos, porque, por ejemplo, dice normas sociales y conformidad. Entonces, como que no logro Ah, entender ¿quieres que te eso. incluya la conformidad? ¿Qué Es que quieres estoy por decir normas sociales y conformidad? conformidad. Claro, entonces yo estoy tratando de entender cómo va a Perfecto, ayudar eso en mi carrera. perfecto. ¿Tú qué haces ¿Me en tu entiendes? carrera? Pasa a Traducir. ayudarme. ¿Tú qué tienes que hacer en tu carrera? Traducir. Traducir. Perfecto. Y cuando tú traduces, ¿cómo sabes que el otro quedó satisfecho? ¿Logra entenderlo? Ujú. Y entonces Sí, él va a hacer algún gesto o alguna conducta de conformidad, ¿cierto? exacto, sí. Perfecto. Entonces, si tú cumpliste con las normas tácitas de la relación que ustedes establecen como vínculo profesional, va a haber una conformidad o una no conformidad sobre el proceso. Mm, Ese es un ejemplo de la relación que hay entre normas sociales y conformidad. Un acuerdo, un contrato laboral tiene que ver con normas sociales y conformidades. Eso de las normas sociales tiene que ver con cosas establecidas, que eso como que así como, estoy También tratando tiene que ver de... con cosas establecidas, tal cual. Ya, ok, pues, gracias. Con todo lo que signifique hacer un compromiso. Eso tiene que ver con las normas sociales. Otra cosa indispensable que ustedes van a tener que comprender es el interaccionismo simbólico. ¿Por qué? Porque toda conducta tiene un valor interpretativo. Toda conducta es traducida a un idioma. Así que cuando ustedes están traduciendo, no solo están traduciendo, están interpretando. Y si están interpretando, tienen que saber de intenciones. Entonces, el interaccionismo simbólico nos habla de las intenciones de las cosas que decimos y de hacemos y que actuamos. Entonces, ustedes van a tener que tratar de interpretar qué es lo que está sucediendo. Y ustedes lo hacen. Si son interpretadores y si son traductores, tienen que entender la dinámica del interaccionismo simbólico. Eso se los tengo que explicar para que entiendan por qué cierta palabra en un contexto de un texto significa una cosa, pero en otro contexto significa otra. Eso es interaccionismo simbólico. Otro elemento fundamental cuando nosotros estamos traduciendo, nosotros estamos interpretando contextos, estamos interpretando relaciones y qué va sucediendo en esa tensión conversacional y en esa emocionalidad implícita en una conversación. Todas esas cosas que van sucediendo en una conversación que uno va interpretando tiene que ver con representaciones sociales.
no hay nada que hagamos que no tenga una representación. Entonces resulta que la palabra dem tiene una interpretación en un contexto, pero en otra tiene otra interpretación. Entonces ustedes deben conocer las representaciones sociales asociadas a ello para que puedan traer una interpretación adecuada y que, por ejemplo, algo que no era brusco en la interpretación no se vea brusco, por llamarlo de alguna manera. Y a veces a ciertas cosas hay que bajarles el perfil. Todo esto lo logramos gracias a las representaciones sociales. Otra cosa indispensable para nuestra profesión es entender cómo lo que ustedes dicen influye, cómo lo que ustedes dicen determinan elementos de control o determinan elementos de poder. ¿Y a qué me refiero? Cuando nosotros conversamos, nosotros, por ejemplo, cuando yo converso y busco tener la razón, estoy teniendo una influencia de poder sobre la otra persona con la cual estoy conversando, porque estoy esperando que me asienta y me diga que sí. Cuando yo converso, a veces quiero elementos de control. Por ejemplo, que me digas qué hiciste. Cuando yo estoy buscando que tú me digas qué hiciste, con el lenguaje estoy tratando de controlar. ¿Sí? Entonces, esto también son elementos interpretativos que se asocian a representaciones sociales y que tienen un interaccionismo simbólico. Pero bueno, para entenderlo un poquito más a profundidad, vamos a tener que ver esos conceptos. Entonces, ustedes, a través de sus interpretaciones, generan influencias. Tienen que darse cuenta cómo influyen sus interpretaciones. Y que obviamente las primeras interpretaciones pueden que no sean las adecuadas, pero con el tiempo y la dinámica profesional, la idea es que cada vez logren hacer una interpretación más propia. Pero obviamente, hasta que no se vayan a vivir a otros países, hasta que no tengan esa experiencia, no van a poder hacer un verdadero giro de su experiencia y de su interpretación, porque va a ser indispensable conocer el contexto. ¿Mm? Entonces, la influencia social te va a dar un poder distinto y un control sobre tu profesión que no te la da manejando todo desde acá, desde Arica. ¿Mm? Y eso nos va a abrir hacia una experiencia muy interesante que es conocido como uno de los grandes fenómenos del pensamiento humano que se conoce como el giro lingüístico. ¿Y a qué nos referimos con este giro lingüístico? Espérame un cachipón, que toque lo que no era. Entonces, el giro lingüístico es que algunos autores se pusieron de acuerdo y descubrieron algo, que nosotros somos a partir de lo que sabemos y decimos. Y esto es sumamente fundamental para las personas que quieren traducir. Es algo así como que lo que decimos da fe de lo que somos. Lo que decimos da fe de lo que somos. Y si lo que yo digo da fe de lo que soy, ¿hasta qué punto cuando traduzco esto es mío o esto es del autor del texto o esto es de la persona que está recibiendo el mensaje y que yo se lo estoy acomodando a esa persona que está recibiendo el mensaje? ¿Sí? Y entonces, ¿cómo yo establezco ahí un posicionamiento? ¿Cómo hago para traer a otro idioma con los filtros de mi intención, con los filtros de la intención del oyente, que es el que me está pagando para traducir, y con los filtros de la fuente de la información? ¿Cómo hago para gestionar eso? A esa dinámica se le conoce como el giro lingüístico. Y el giro lingüístico genera todos estos fenómenos que hay de aquí para abajo. Yo no sé por qué me salen esas rayitas laterales. ¿Mm? Entonces, si vamos a interpretar un mensaje de un canadiense, estamos hablando, por ejemplo, de una minera, entonces llegó una información del canadiense y yo tengo que traducir esa información del canadiense. ¿Cómo es la construcción de sentido, semiosis social, que genera ese autor del texto? Y yo cómo tengo que poner eso en otra construcción de sentido local, y hasta qué punto son mis filtros, y hasta qué punto es mi influencia y no la influencia del que establece el mensaje. No
Entonces estos son elementos indispensables a discutir. Y si es cierto que lo que decimos habla de quién somos, quiere decir que va a ser importante una experiencia de la psicología social, que es el desarrollo de sí mismo. ¿Cómo nosotros desarrollamos el sí mismo desde el lenguaje? Pero esto es algo que me han dicho personas bilingües. Hay cosas que yo soy que no sé cómo decirlas en inglés. O hay cosas que yo soy que no sé cómo decirlas en alemán. Y entonces quedo con una sensación de incompletud cuando trato de explicar algo que soy, que lo sé claramente en castellano, pero no sé cómo decirlo en inglés. Entonces eso genera unas experiencias de sí mismo muy relativas y muy interesantes, que es indispensable que las tengamos en cuenta porque vamos a tener un montón de dificultades para hacer lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Sí? Por ejemplo, una conducta y una conversación en un lugar tiene un sentido y en otro lugar tiene otro sentido. ¿Y cómo hacemos para ponernos de acuerdo y compartir esa conducta? Y eso hace parte de su experiencia y todo eso ustedes lo tienen que negociar en cuestión de minutos o de segundos al momento de prestar sus servicios. Estos son algunos elementos de lo que les puedo decir para qué les puede servir la psicología social en su profesión. ¿Qué piensan? ¿Tiene sentido? ¿No tiene sentido? Ah, yo lo asocio mucho con el tema del lenguaje paraverbal y la construcción de discursos, porque cuando uno tiene que, a ver, nosotros somos traductores, pero eso también significa que somos comunicadores. Entonces necesitamos saber hacia qué público vamos, de qué público venimos. eh, Muy bien. y yo lo asocio por ese lado, por el tema del lenguaje como tal, y entender el contexto de lo que estamos traduciendo y a quiénes vamos a traducirle aquello. Exactamente. Y entre todo eso que dijiste, hay un montón de conceptos que son los que están acá. Por ejemplo, esto de la construcción de sentido tiene que ver con la semiosis social, tiene que ver con el lenguaje y la estructura social, tiene que ver con la naturaleza del lenguaje. O sea que ustedes terriblemente se mueven en la psicología social, porque si la psicología social es el conflicto entre el individuo y la sociedad, imagínense en ustedes, que tienen que negociar el conflicto de un mensaje de un sujeto que está en su propio conflicto y traerlo hacia otra persona que está en un conflicto distinto y que entiende y que se ponga de acuerdo y que no sea una cagada el mensaje. Así que tienen que hacer un poquito de magia. Y la idea es entrenarlos en esa magia. Entonces, ese es el que creo yo que es el para qué esto. Que tengan más distinciones, más conocimiento sobre la influencia que tenemos las personas y el contexto sobre las otras personas. Y a eso vamos a tenerle que meterle la complejidad del idioma. Bueno, mi gente, y como esto es un taller y no es clase, les traigo un taller. Y les voy a explicar de qué trata este taller. Por favor, a partir de este momento, paren un poquito lo que están haciendo, aléjense un poquito del WhatsApp y préstenme atención para que entiendan la complejidad de este ejercicio. Este ejercicio lo vamos a hacer en grupos. Vamos a comenzar a ver algunos fenómenos de la psicología social. ¿Mm?
con las siguientes instrucciones. Miren, vamos a trabajar en tríos. Yo ahora los voy a dividir en breakout rooms y va a ser de manera aleatoria, ¿sí? Y ustedes van a investigar los siguientes temas. Van a investigar qué es interaccionismo simbólico, qué son actitudes, qué es facilitación social, qué es teoría de la disonancia cognitiva, que esto nos costó un poquito cuando yo traté de contarles qué era disonancia cognitiva como una de las teorías centrales de la psicología social. Vamos a aproximarnos a los modelos o teorías de la atribución y a la definición de rol y las etapas de resolución de conflictos. Bien, entonces les explico un poco. Cuando hablamos de interaccionismo simbólico, estamos hablando que toda interacción, por consiguiente, todo lo que hacemos significa algo. Si Nicolás me pidió algo y a mí se me olvidó, eso tiene un significado. Si Paz me prometió algo y no me cumplió, eso tiene un significado. Por ejemplo, yo tuve unos amigos rusos. Los amigos rusos cuando conversan no se ríen, porque un amigo ruso cuando conversa siente que si se ríe falta el respeto. En cambio, los chilenos conversan y se cagan de la risa todo el tiempo. ¿Mm? Entonces, ese interaccionismo tiene unas representaciones, dependiendo del lugar donde yo venga. A eso nos referimos con interaccionismo simbólico. Cuando hablamos de actitudes, estamos hablando de la onda que le ponemos a las cosas. Si le ponemos buena onda o mala onda. Si le ponemos mala onda, sería una actitud negativa. Si le ponemos buena onda y le ponemos buen ánimo, entonces sería una actitud positiva. A eso nos referimos con actitudes. Facilitación social tiene que ver con que cuando estamos con otros es más probable que hagamos ciertas actividades que cuando estamos solos. Entonces, los otros nos facilitan el desarrollo de las cosas. A eso más o menos se refiere la facilitación social. La teoría de disonancia cognitiva sería algo así como la búsqueda de la coherencia. Cuando digo una cosa y hago otra, ahí hay una disonancia. Modelo teoría de las atribuciones. Es algo así como que nosotros estamos haciendo juicios de todo. A todo lo estamos interpretando. Entonces, cuando veo una persona con ciertas características, digo, este me cae bien, este me cae mal. A eso se refiere más o menos las teorías de la atribución. Y esta es mucho más fácil, la definición de rol. ¿Por qué? Cada uno de los que está aquí sentados puede que sea pareja, puede que sea hijo, puede que sea nieto, puede que sea estudiante. Bueno, si estamos hablando porque es estudiante. Puede que sea empleado, puede que sea padre o madre. Ya ahí les hablé de 6 roles. Entonces, nosotros construimos estos roles de forma social, pero a su vez a veces estos roles entran en conflicto. A veces el ser mamá y el ser hija entran en conflicto. A veces el trabajar y el estudiar, el ser trabajador y ser estudiante entran en conflicto. A esto nos referimos con definición de rol y etapas de resolución de conflicto del rol. Entonces, en grupo van a investigar estas 6 cosas. ¿Pero qué van a hacer con estas 6 cosas? Van a hacer lo siguiente, porque aquí es donde viene la dinámica del grupo. Toda esta información está en el aula y está en intranet y está dentro del taller número 2. ¿Sí? ¿Y qué les voy a pedir que hagan con estos 6 términos? Les voy a pedir que hagan el siguiente desarrollo. Les voy a pedir que definan cada uno de los conceptos, pero con sus propias palabras. Les pido que no copien ni peguen. ¿Por qué? Porque yo puedo copiar ese párrafo y buscarlo en Google, y si hay un párrafo igual, simplemente me lo va a mostrar. ¿Pero por qué yo haría eso? Porque cuando leo no entiendo en palabras simples qué es lo que me están diciendo. Entonces, obviamente, es un enrosque que se copió, porque cuando uno entiende lo explica muy fácil. Yo ahora les expliqué mi sentido de cada uno de los 6 términos. Entonces, les estoy pidiendo que explican con sus propias palabras cada uno de los 6 términos, ¿sí? Y somos 3 trabajando. Así que cada uno puede explicar 2 nomás. ¿Qué les pido que hagan con esas explicaciones? Luego de que investiguen qué es cada término y cada concepto, les voy a pedir que busquen sus partes,
o sus tipos o sus elementos constituyentes. Por ejemplo, tomemos actitudes. Supongamos que ustedes definen las actitudes y supongamos que descubren que hay 3 tipos de actitudes, o 3 clases, 3 tipos, o 3 clases, o 3 partes, o 3 elementos que constituyen las actitudes. Digamos que hay actitudes positivas, digamos que hay actitudes negativas y digamos que hay actitudes neutras. Entonces, cuando les estoy pidiendo partes, tipos o elementos, este sería el ejemplo. ¿Qué tipos de actitudes sí hay? ¿Qué tipos de interaccionismo simbólico hay? ¿Cuántas formas de facilitación social hay? ¿Se entiende más o menos el punto B? Sí, profe. Perfecto. ¿Y después qué les voy a pedir? Después que definiste el concepto de que diste razón de sus partes o de los tipos o clases eh, en relación a cada concepto que definiste, te va a pedir que des un ejemplo. ¿Mm? Entonces doy un ejemplo de actitud positiva, por decir algo. Entonces, actitud positiva, un ejemplo de actitud positiva es que esta mañana me puse muy contento porque mi mamá me dio un abrazo. Entonces me fui con toda la buena onda o con toda la buena actitud y entonces en clase participé más. Ese puede ser un ejemplo de actitud positiva. Entonces ustedes van a definir y se van a inventar su propio objetivo. Y si quieren, pueden armarlo como un mapa mental. Para mí es más fácil hacerlo en mapa mental. Si quieren lo hacen en mapa mental, si quieren no lo hacen en mapa mental. Ya es una decisión que toma el grupo. ¿Se entiende lo que hay que hacer? Bueno, gracias chicas por el feedback. Entonces paso a armar los grupos en este momento, va a ser de manera aleatoria. Por favor, ingresen a cada room. Ingresen nomás.
Ah, profe, Hola María Paz, ¿a qué grupo te mando? ¿Al 3? eh, estaba Camilo, si no me equivoco, y Camila que se me Sí, al 3. cortó Ahí va, el internet. ¿Qué? acepta nomás. ¿Te llegó la invitación? Vamos para otro grupo. Breakout rooms. Vamos para el grupo 4.
Bueno, mi querida gente, entonces ya saben quiénes están trabajando con quiénes, ya saben cuál es el trabajo, ya saben dónde está el material y ya saben que este trabajo se entrega en 2 semanas porque la próxima semana es eh, de receso. ¿Estamos claros en todos estos elementos? Sí, Perfecto. Bueno, les mando un abrazo y buen fin de semana. Igual, profe. Chau, gracias, chau. profe. Ah, profe, igual. Chau, Bye, profe. chau. Abrazo.